Entonces, estimados participantes, pero muy buenas tardes. A nombre de la Organización Panamericana de la Salud y el Campus Virtual de Salud Pública en Colombia, les damos la bienvenida al Diplomado en Atención Primaria en Salud y Redes Integradas de Servicios de Salud de la Organización Panamericana para Colombia, el cual es una iniciativa conjunta entre la Organización Panamericana, el Campus Virtual de la OPS y 4 universidades en Colombia, empezando por la Universidad del Norte, la Universidad de Antioquia, la Universidad de La Sabana y la Universidad Libre de Cali. Entonces, para poder iniciar, esta sesión se divide en tres partes. Esta parte inicial demorará un máximo de 10 minutos, entonces explicará qué es el campus virtual y por qué este mecanismo o esta plataforma la hemos estado utilizando para la formación masiva de talento humano en la región de las Américas. Luego se explicará el curso, eh, en qué consiste este diplomado y ya pasaremos al finalizar a el elemento central de este encuentro, que es la sesión sincrónica, que será dirigida por un invitado de la Organización Panamericana de la Salud, quien ya lo presentaré, que ya está conectado esta tarde con nosotros. Entonces, para poder iniciar y poder pasar al proceso central de esta sesión, yo tengo que mencionar que este proceso en el campus virtual de salud pública en Colombia, desde el año 2012, ha sido articulado por 4 universidades que ya mencioné. El campus virtual de salud pública es la plataforma que tiene la Organización Panamericana de la Salud a nivel regional, me refiero a todos los países de las Américas, pero también está dividida en nodos y cada país tiene la responsabilidad de contribuir a la formación de su personal de salud o del talento humano en salud en temas relevantes y prioritarios. Esto ha iniciado, aunque en Colombia inició en el año 2005-2008, no es hasta el año 2013 que se genera un proceso de descentralización por medio de una convocatoria que se hizo abierta y quedan 4 universidades, las cuales de forma articulada, sin competir, hemos estado colaborando durante este periodo de tiempo, exactamente unos 10 años de trabajo continuo. Y son las que estamos avalando este proceso formativo en el cual ustedes están iniciando. Cabe destacar que precisamente esta experiencia del campus fue publicada recientemente en la revista Panamericana de Salud Pública, en donde explicamos la relevancia del campus virtual de salud pública en Colombia, en donde los autores, inclusive de forma curiosa, pertenecemos a las 4 universidades y también a la Organización Panamericana de la Salud. Pero dentro de ese proceso, porque pues no les voy a contar todo el artículo, y aquí como les estaba contando, cómo nace en el 2012-2013, realmente son 12 años, nos dimos cuenta en el 2016 que podíamos hacer un proceso de formación masiva en salud mental. Y aquí viene una aclaración importante, y es importante, pues fundamental que lo entendamos. La atención primaria no es solo comunidad, porque muchos creen que la atención primaria es comunidad o primer nivel. La atención primaria también implica el fortalecimiento de competencias desde el punto de vista clínico. Y este tema de salud mental lo pudimos hacer con una iniciativa de la Organización Mundial de la Salud que se conoce como el Programa de Superación de las Brechas en Salud Mental desde la atención primaria, que se conoce como MHGAP. Entonces es un programa de formación que también hemos acompañado, que está orientado a formar o a fortalecer competencias en salud mental desde la atención primaria para personal no especializado. Cuando lo hicimos de esa manera, entendimos que era factible hacer una formación y hacer un escalamiento en ese año 2016, y es por eso que en el año 2017-2019, de forma regular, decidimos ofertar procesos relevantes con base en las competencias esenciales en salud pública para Colombia cada 6 meses de manera abierta y gratuita. Entonces, aquí en este periodo de estos 3 años, determinamos cuáles eran esos temas prioritarios. En 2020 pues lleva la pandemia y pues hemos seguido continuando con otros procesos.
Y es así que en este periodo de tiempo definimos que los tres temas prioritarios eran atención primaria, determinantes sociales y promoción de la salud y prevención de la enfermedad, en los cuales son los procesos muy importantes que han logrado, solo en este periodo de tiempo del 2017 al 2019, formar a 817 personas con una adherencia del 91.6%. Esto en cursos virtuales es muy alto, porque normalmente la adherencia tiende a ser del 50%, porque han sido procesos que se han enfocado en lo pedagógico más no en lo estético. Cuando ustedes entran a otros cursos, la prioridad es lo estético sobre lo pedagógico, y aquí no. Y este es un elemento central que nos ha caracterizado como el campus virtual de salud pública en Colombia. Esto nos ha llevado a lo siguiente: somos el primer país en cursos con tutoría, no hay otro país en la región de las Américas que lo tenga de esa manera, y el tercer país en cursos de autoaprendizaje. Solo en el periodo del 2012 al 2021 se formaron en cursos de autoaprendizaje 150.000 personas aproximadamente, con una adherencia superior al 60%. Y en los cursos de tutoría, este periodo de tiempo de 12 años, 3.366 personas, 681 en atención primaria. Esperamos que estas personas que están hoy acá iniciando adicionen o incrementen este número. El de tema de determinantes 482, el de promoción de la salud 420, y en salud mental y atención primaria 1.774. Y el último miembro formativo que integró a este catálogo fue el de gestión comunitaria en atención primaria en salud, que lo empezamos el año pasado en un pilotaje en Norte de Santander con 9 personas. Este es nuestro catálogo y como lo mencionamos, son 12 años de aprendizaje en donde con base en elementos pedagógicos y elementos estructurales de salud pública los hemos querido formar. Estas son las 4 universidades eh, que pues particularmente conformamos el nodo y quienes hemos estado acompañando y evaluando el proceso. Eso nos lleva ya de manera oficial a entender o explicar en qué consiste este diplomado en atención primaria de redes integradas, el cual, por cronograma, correspondía ser cursado en este primer semestre de 2023. ¿Qué quiere decir? Que el próximo semestre será el de determinantes y el próximo año, en el primer semestre, promoción de la salud y prevención de la enfermedad, retomando en este diplomado, si no hay una convocatoria previamente, en 2024-2. Este es un diplomado que está estructurado en 5 módulos y que fue construido con base en un trabajo conjunto entre el Ministerio de Salud en ese año, en el 2011 y 12, 10 universidades y la Organización Panamericana, el cual, dentro de la estructura original, definió 5 contenidos principales que deberían abordarse para entender la atención primaria. El primero, que estamos iniciando y que el viernes quedó abierto, es salud y atención primaria en salud. El segundo, que se abrirá el 10 u 11 de abril, determinantes sociales y enfoque equidad. El tercero, sistemas de salud basados en redes integradas. El cuarto, atención primaria en salud en Colombia, y el quinto, gestión del cambio. Cabe destacar que este proceso se actualiza de forma constante con base en los cambios estructurales, normativos y conceptuales que va teniendo la temática. A pesar de que se define en el 2011 la estructura y las competencias, el proceso se ha ido actualizando y cambiando en la medida del tiempo. Ustedes ingresan al curso y para eso se les envía una clave de automatrícula, la cual esperamos que hayan podido gestionar sin ningún inconveniente. Y cuando ingresa, tenemos la parte familiarización. Estos dos procesos, la automatrícula y la familiarización, son procesos fundamentales para garantizar el inicio de la adherencia. Y antes de avanzar, les pedimos de manera muy atenta que editen su perfil y foto. Esto para hacer mucho más cercano el proceso virtual. Ahí está la presentación, están los anuncios de la coordinación donde está copia de todo lo que se les envía. Es un repositorio importante para que lo tengan en cuenta. Está la familiarización y pues hay un proceso de evaluación e inclusive la certificación que tendrá el curso, está en esta misma pestaña. Luego tenemos la estructura de los módulos que, como ya expliqué, pues la sesión de lanzamiento y la familiarización
están de manera conjunta con la sincrónica número uno, pero cada 2 semanas, 2.5 semanas, se abrirá cada uno de los módulos para un total de 12 semanas, finalizando aproximadamente el 15 de junio del año en curso. Cuando ustedes vayan avanzando, les aparecerán cada uno de los módulos que acabo de mencionar. En estas pestañas, cuando ustedes le dan clic, podrán ingresar y podrán avanzar en ese proceso. De momento, solo les debe aparecer el módulo número uno, porque el resto solo estarán activos dependiendo de la programación que está establecida en el cronograma. Ya para este módulo número uno, ustedes van a encontrar una información del módulo, pues se habla de que cada módulo tiene una sesión sincrónica, hay unos materiales de revisión y se les pide de manera muy comedida que hagan gestión de la información, porque las lecturas que están diseñadas fueron seleccionadas específicamente para poder contemplar y ser abordadas en un periodo de 2 semanas. Pero asimismo también hay unas actividades de aprendizaje, en donde cada actividad también corresponde a un principio de la educación virtual. Hay unas tareas o talleres que pues dependerán del momento que ustedes tendrán que entregar, que son sencillas, en las cuales ustedes deberán responder algunas preguntas. Esta tarea es una actividad que busca el fortalecimiento de competencias a nivel individual. Pero como en la vida real uno no trabaja solo, la mayoría de las actividades están diseñadas para trabajar colaborativamente. El éxito del diplomado está en el trabajo colaborativo, porque esa es la vida real. Por lo cual hay foros de discusión en los cuales se espera que interactúen con distintas personas. En este diplomado hay médicos recién egresados, médicos que están cursando maestría, personal de secretarías de salud, personal del ministerio, incluso hay 2 personas de la Organización Panamericana que lo están tomando, y lo que se busca es establecer un diálogo de saberes. Entonces, es muy importante que en los foros de discusión no se limiten a contestar la pregunta, sino busquen interactuar e intercambiar con las distintas personas. Eso está establecido en una escala de evaluación que está en los anuncios de la coordinación. Y a partir del módulo 2, las tareas se convierten en talleres, en donde con base en una dinámica tienen 2 partes que explicar en el módulo 2. Pero para poder iniciar, ustedes se van habituando con el tema de tareas. También hay algunos cuestionarios, solo el módulo 1 y 2 lo tienen, que son muy sencillos, y pues también hay lecturas complementarias. Entonces, como lo mencioné, ustedes ingresan, hay un pequeño video y están las actividades. Originalmente el módulo 1 tenía un taller, pero debido a la complejidad se decidió cambiar por tarea y a partir del módulo 2 se tendrá. Ustedes ya encontrarán esa tarea, un cuestionario que tiene 2 oportunidades y un foro de discusión. Esto es lo que se tiene contemplado hasta el momento. Y como ustedes verán, tienen un aproximado desde hoy de 15 días. A pesar de que se abrió el viernes para su revisión, tiene la posibilidad de establecer este proceso. Además, también se contará con algunos tutores que los irán acompañando dentro del proceso, sumado con el espacio en las sesiones sincrónicas. Como les menciono, es un espacio que ya se ha ido haciendo de manera regular y cada vez que replicamos este proceso formativo vamos aprendiendo más la forma de establecer procesos formativos centrados en las competencias que están definidas. Para aprobar este diplomado hay que tener un 70% de desempeño, es el primer requisito. El segundo es entregar un trabajo final. Esto es un requisito que no definió Colombia, fue definido desde Panamá, que es la oficina central del campus virtual, en donde se busca que lo que uno aprenda pues derive en una propuesta de mejoramiento. Desde el módulo 4 les iremos contando de qué consiste esa propuesta, y esa propuesta se puede hacer de forma individual o de forma colaborativa, y también que contesten una evaluación del curso. Aclaración: hasta que se cumplan los requisitos y una vez contesten la evaluación final es una encuesta de satisfacción hacia el curso. No se asusten. Y el certificado estará por tiempo limitado. ¿Cuánto es el tiempo diplomado? No puedo responderlo. Yo tengo diplomados que llevamos 2 años y todavía está disponible, pero se recomienda que se descarguen los 6 primeros meses. Y el certificado normalmente se entrega 2 meses aproximadamente después de haber finalizado. Esta es una pregunta fundamental porque la gestión se hace
en la oficina de Panamá hay que hacer pedir una serie de permisos y a veces se ha demorado hasta 2 o 3 meses aproximadamente, porque es una pregunta muy frecuente que se tiene. Y al finalizar tendrán una certificación de 120 horas en total. Ya para finalizar, si hay preguntas de esta primera parte, en los anuncios de coordinación pueden hacerlas de manera libre, no hay ningún problema. Y antes de avanzar, pues David Julio tiene la mano levantada. Antes de darle paso a mi conferencista, David, adelante. Aunque la pregunta la puedo hacer en los anuncios, pues acá también estamos para resolver. David, adelante. Muchas gracias, doctor, muy amable. La pregunta es, en el módulo 1, el componente de actividades pareciera no está activo, no aparecen actividades allí al revisar en este momento en la plataforma. Sí, las actividades van a aparecer después de esta sesión, no se preocupe. Ah, ok, listo. Esa era la pregunta. Muchas gracias, muy amable. Listo, perfecto. Creo que también hay otra mano levantada, no alcancé a tomar nota. No, ya no hay mano levantada. Muy bien, entonces, ya sin más preámbulo, y a pesar de que me presenté al inicio, mi nombre es Erwin Hernández, la presentación no lo voy a hacer hasta el módulo número 3 porque yo no soy el protagonista principal, son ustedes con el conferencista, que en esta oportunidad es el doctor Edgar Gallo. Mi nombre, como los mencioné, es Erwin Hernández. Estos son, digamos, las redes de contacto. Y como quisiera una mayor interacción con el doctor Gallo, el doctor Gallo, que nos acompaña en la tarde de hoy, es médico de la Universidad Pontificia Bolivariana, especialista en gerencia, economía y finanzas de la salud, tiene una maestría en sostenibilidad y él es consultor internacional de la Organización Panamericana de la Salud, de la Unidad Técnica de Sistemas y Servicios de Salud. Cuando yo coloco Washington es porque digamos que esa es su unidad o su locación principal. Entonces, doctor Gallo, muy pero muy buenas tardes. Voy a dejar de aquí de compartir pantalla. Doctor, muchísimas gracias por la presentación. Creo que es más que suficiente eso. Y es importante porque, más que referir títulos, a veces cuando uno está de ese lado, uno mira al que está al frente y se pregunta, esa vocecita que tenemos al interior, ¿será que me va a decir algo interesante? Y venga, ¿saben qué? No les voy a traer documentos, ni textos, ni resúmenes. Lo que quiero es que hoy discutamos y por eso me pueden interrumpir cuando quieran. No hay ningún problema, no es una interrupción. Podemos interactuar cuando quieran. Porque lo que me interesa es que, ya que me dan la oportunidad de dar la apertura de este diplomado, es que entiendan algunos conceptos importantísimos para que se puedan enfrentar al diplomado sin ningún problema. Entonces, esa es la intención que tengo hoy. Tengo, y pueden calcularla si quieren después. Tengo 25 años de experiencia en gestión de servicios de salud. Llevo 15 años trabajando para la Organización Panamericana. He tenido la oportunidad de participar en asesorías técnicas en 18 países de la región y eso me permite tener una experiencia muy interesante al conocer los modelos y sistemas y servicios de salud de los países allá en terreno, en campo, con las botas puestas. Y eso cambia mucho el panorama y la perspectiva. Y lo otro es que en Colombia en este momento estamos en un punto histórico donde hay una reforma en las mesas de trabajo, donde todos estos conceptos se están manejando y ustedes a partir de aquí van a tomar sus propias ideas de si lo que se está construyendo va por buen camino o no. No pretendemos hacer juicios de valor. Todo lo que discutamos hoy aquí van a ser juicios técnicos, ¿cierto? Permítanme entonces compartir la pantalla. Me dicen, por favor, si están viendo mi pantalla en este momento. Señor, ya se está viendo su pantalla. Y están viendo la presentación. No en pantalla completa, Ya la voy a poner pero en sí se ve la pantalla presentación. completa. Sí, señor. Lo otro que quiero saber es si el sonido está bien, si me entienden Sí, con se escucha claridad. perfectamente. Se escucha Listo. perfectamente. Muy bien. Me encantaría que nos presentáramos todos para saber
con quién estoy hablando. Eso es muy importante para mí, pero somos muchos y ahí nos gastaríamos toda la reunión. Pero insisto, levantan la mano, profe Erwin me ayuda porque no sé si alcanzo a ver todas las manos, si alguien tiene alguna duda o algo, abre el micrófono y con el mayor de los gustos. Perfecto. Comencemos con esto entonces. Me encanta con esta frase, la intencionalidad de Bueno, la APS, la atención primaria en salud, y de otras estrategias de la Organización Mundial y de la Organización Panamericana, yo pienso que se pueden resumir aquí, y es no dejar nadie atrás. Eso es fundamental. Y déjenme, me gasto 3 minutos en este video, porque me interesa que entiendan la estrategia de salud universal, porque APS es un camino para llegar a la estrategia de salud universal. Entonces, déjenme, esto lo Y resumo doctor, muy una bien. pregunta. Cuando usted compartió el video, ¿le dio compartir audio? Buena pregunta. ¿Compartir Ya, pantalla, ya, compartir audio? ya, ya vuelvo otra vez, detengo y Porque vuelvo y es, abro y vuelvo y como aparece un Zoom comparto, en Teams, le toca a compartir. uno compartir y antes de compartir aparece compartir audio del ordenador. Le tiene que dar clic. Sí, señor. Aquí lo tengo ya. Déjenme un Listo. segundito que estaba buscando que tengo un montón de pantallas. Otra vez están viendo la presentación. Creo que el que compartí fui yo. Ya, Sí, listo. Sí, es que vuelvo a yo me compartir equivoqué yo. para hacer la prueba. Nuevamente, qué pena. Ahora sí están viendo Ahora mi sí, ya. pantalla. ¿Sí? Y Sí, ya está señor. con compartir audio. Lo voy a colocar y me dicen si lo escuchan o no lo escuchan. Dura 3 minuticos, pero es supremamente interesante. ¿Lo están escuchando? ¿Sí me escucha? Sí, señor. Ese es entonces el marco de referencia técnico de la atención primaria en salud. El marco conceptual, ese es el pilar fundamental, la estrategia de salud universal.
Vamos a empezar a desglosar todo eso y cómo llegamos hasta allá. Miren, la pandemia de COVID llegó para demostrarnos muchas cosas. La pandemia de COVID fue un test para los modelos y sistemas y servicios de salud. La pandemia de COVID, lo que estábamos mirando era cuál era la capacidad real que teníamos para soportar ese tipo de cosas. Y ese video que les mostré es antes de pandemia de COVID. Casi que era una bola de cristal y lamentablemente llegó la prueba antes de tiempo o llegó en el momento en que tenía que llegar y no estábamos preparados. No sé si aprendimos lo suficiente. Y a partir de ahí se han identificado muchos desafíos en los sistemas y servicios de salud. Primer nivel de atención con capacidad resolutiva. Entonces aquí hay dos conceptos que tenemos que empezar a diferenciar y ahora voy a hacer mucho más énfasis en eso. Atención primaria en salud, APS, y primer nivel de atención, PNA. No es lo mismo. El primer nivel de atención hace parte de la estrategia de APS. Ahora profundizo los conceptos per se. Pero APS va más allá, y se los decía ahora el profesor, no estoy hablando aquí de salud comunitaria, yo no estoy hablando de salud pública, estoy hablando de una estrategia que engloba todo el modelo y los sistemas y servicios de salud en cualquier país, Miriam, independiente usted del es muy modelo, independiente inteligente. del sistema. Apaguemos los micrófonos, por favor, porque si no, no nos podemos escuchar todos. Si quieren hablar, lo que les digo, no tengo ningún problema, levantan la mano o abren el micrófono para participar y discutimos. Entonces, pilas con eso. APS, atención primaria en salud, es una estrategia. Primer nivel de atención es una oferta de servicios. Como decía, ahora lo amplío, pero viene lo primero. Primer nivel de atención con mayor capacidad resolutiva. Segundo elemento que tenemos que trabajar, la reingeniería de los hospitales. Nuestros modelos de salud lamentablemente han sido diseñados con estructuras hospitalocéntricas. Todo confluye en el hospital. Y no en el hospital como una estructura de primer nivel de atención o que tenga una capacidad resolutiva de las necesidades en salud de una población, sino como un hospital en donde es una institución prestadora de servicios con internación. Y ahí hay una desvirtualización de lo que es el hospital dentro de una red de servicios, conceptos que vamos a ampliar ahora. Entonces, lo que se pretende es que en los hospitales se atiendan a las personas que se tienen que atender, en donde el primer nivel de atención no puedo garantizar la capacidad resolutiva, que debería de ser, en teoría, menos del 10%. Algunos dicen que el primer nivel de atención tiene que tener la capacidad de resolver el 80, el 85 o el 90, dependiendo de donde lo están leyendo, ¿cierto? Tiene que tener capacidad resolutiva. Las redes integradas de servicios de salud, que ahora ampliamos el término, el concepto, es fundamental. No puede existir la APS sin el primer nivel de atención con capacidad resolutiva y sin la integración de las redes de servicios de salud. Y lo otro es que las redes de servicios de salud tienen que ser sostenibles. Y en ese concepto de sostenibilidad vienen una cantidad de elementos, pero si yo quiero resumir el concepto de sostenibilidad, hay tres elementos fundamentales. Uno son los impactos sociales, dos son los impactos económicos y tres son los impactos medioambientales. Eso es sostenibilidad, esos tres tipos de impactos. Y cuando hablamos en salud, en sostenibilidad, obviamente tenemos que recurrir a esos tres niveles o a esas tres categorizaciones de lo que es el desarrollo sostenible. Entonces, para poder avanzar en esa condición de sostenibilidad, significa que generemos impactos positivos en la calidad de vida de los individuos y las comunidades, o sea, que generemos bienestar, no que curemos enfermedades. Va más allá de eso, es generar, mantener el bienestar y esa calidad de vida. Tienen que ser eficientes desde el punto de vista de uso de los recursos humanos, técnicos y financieros. El informe de salud en el mundo del año 2010, búsquenlo, apunten esa referencia, se la recomiendo. Informe en Google, informe o en ChatGPT, donde quieran. Google, informe de salud en el mundo de la Organización de Salud del año 2010. Habla de la eficiencia de los servicios de salud. Y ahí van a encontrar una conclusión preocupante que todavía es vigente. Hasta el 40% del gasto en salud del mundo, de todos los países, está cargado en ineficiencias. Increíble, el 40%. Significa que podríamos hacer el doble con lo que tenemos o lo que hacemos nos costaría la mitad. Eso es lamentable. Y hay unos 10
elementos fundamentales de lo que son las eficiencias o las ineficiencias. Y la otra conclusión es que hasta el 65% del gasto en salud en los países ocurre en los hospitales, modelos completamente hospitalocéntricos basados en curar la enfermedad, pero no en mantener el bienestar y la calidad de vida del individuo. Y por último, la toma de decisiones basada en gestión y control. Eso significa que las personas que son los gestores, los líderes en salud, tienen que tener unas habilidades y unas competencias para poder hacer que todo eso funcione. Esto se los traje porque precisamente um, habla de eso. En el año 2022, la International Hospital Federation hizo un congreso internacional, todos los años lo hacen, y hablaba de salud sostenible. Entonces, miren que el concepto de lo que les estoy diciendo es extremadamente complejo, interesante y es un desafío que tenemos que afrontar, especialmente después de la pandemia. Venga, esto es tan interesante que me puse a hacer una maestría para poderlo entender y de verdad que a veces nos quedamos muy cortos. Entonces, en esta conferencia lo que se habló eran de tres elementos fundamentales. Ah, ahí se me corrió algo, debe ser por la presentación. Uno, el mejoramiento de las condiciones de cuidado en salud. Dos, la agenda centrada en las personas, salud centrada en los individuos y las comunidades. Y el tercer punto son los hospitales verdes. Si ustedes ven ahí, los tres elementos de sostenibilidad los van a encontrar. Eficiencia, mejoramiento de las condiciones de los servicios de salud, cuidado del medio ambiente, los Green Hospital, los hospitales verdes, que deberíamos de apuntar allá. Por si no sabían, nosotros, los hospitales, somos de las organizaciones, empresas que más impactan sobre el medio ambiente en una comunidad. Nos quejamos de que recibimos a los enfermos, pero nosotros también los causamos. Consumimos una cantidad de energía, de agua potable, generamos residuos biológicos y contaminados, usamos sustancias radioactivas, botamos la mitad de la comida que utilizamos en el hospital, por si no sabían ese dato. Más del 40% de la comida de los hospitales termina siendo basura, basura. Es absurdo. Pero bueno, entonces para que miren que el concepto de sostenibilidad, salud sostenible, se está trabajando muchísimo en esto. Hablemos de Colombia. Sin centrarme en juicios de valor, ni en gobiernos, ni tomando ningún partido, les voy a decir los desafíos del sistema general de salud en Colombia. Eso estaba antes y está ahora, porque todavía no está la reforma, entonces estamos hablando del mismo. Sistema de salud basado en la enfermedad, ocurre también a otros países. Una alta carga de enfermedad, ese es un desafío grandísimo para los países, para muchos. Estamos aumentando la esperanza de vida, que eso está muy bien, pero con un problema. Tenemos población anciana más enferma, entonces las enfermedades cardiovasculares, pulmonares, diabetes mellitus, insuficiencias renales y cáncer van a acotar los sistemas de salud si no cambiamos ese modelo hospitalocéntrico. Poca capacidad resolutiva en los primeros niveles de atención. Uno de los pilares de la reforma es fortalecer el primer nivel de atención. Y eso tiene unas connotaciones muy interesantes y ahora se los voy a decir. Profe, ¿hasta qué horas tengo? Me dijo que hasta las 8:30. Ya, no. Profe, Normalmente son 90 minutos, mi doctor, no se preocupe. listo, señor. Me va avisando, por favor, que no quiero Sí, pasarme señor. el tiempo. Débil, las complejidades, miren. De los más de 1.100 municipios que tenemos, en todos tenemos hospitales, pero yo no sé si podemos llamar a todos esos centros asistenciales hospitales. El hecho de que tengamos un centro de salud con 5 camas, eso no es un hospital. Técnicamente eso no es un hospital. La reconfiguración de hospitales a CAPIRS me parece muy lógica en el sentido de que esa denominación de hospital lo único que hace es otorgarle deberes administrativos a esos centros asistenciales que no alcanzan la categoría de hospitales. En serio, ahí hay un desgaste impresionante desde el punto de vista administrativo. Hemos hecho estudios en Colombia donde la carga administrativa de los hospitales públicos en esos municipios pequeños llega a ser el 30%. Y por más valor que le pongan a la UPC, no alcanzan a ser financiados por esas cargas administrativas. Hay una muy débil participación social, sobre todo desde el punto de vista de definir las prioridades y necesidades en servicios de salud.
Las inequidades, que es una de las banderas de la reforma, que hay que disminuir las brechas, sobre todo en aquello que llaman la Colombia lejana, y si es verdad, vea, nuestro sistema de salud es muy bueno, el actual. Se los digo con conocimiento de causa, de todos esos países donde he estado, les aseguro que las condiciones que tenemos nosotros de acceso, de calidad, de cobertura y de plan de beneficios está muy por encima de la gran mayoría de los países. Yo creo que nosotros somos de los tres mejores. Insisto, no estoy tomando ninguna posición, sino que les estoy diciendo con notaciones técnicas. Se los aseguro porque he estado allá y lo he visto que tenemos problemas a nivel de aquellas zonas donde la dispersión geográfica y la ruralidad es muy grande. Sí. Y eso sí tendríamos que entrar a resolverlo con esto, con cualquier otra reforma. ¿Cómo hacemos para que el acceso ahí se pueda hacer de manera más eficiente y haya verdaderamente una equidad en salud? Los problemas de la descentralización. Si un hospital hoy en día no es un eficiente, quiebra el hospital y es problema del hospital, pero es que es un derecho a la salud y el hospital no puede ser el único responsable de ese derecho. Hay una falla de mercados, incentivos negativos. ¿Por qué los hospitales de primer nivel de atención tienden a colapsar financieramente? Porque lamentablemente bajo las actuales condiciones y normas en donde tienen que facturar sus servicios de salud, a ellos les toca lo que menos cuesta, por tanto no se vuelven eficientes porque los costos operativos y de funcionamiento son extremadamente grandes. Hay una falla regulatoria. Los entes reguladores de rectoría y gobernanza, como son las super, el Ministerio de Salud y las direcciones departamentales, se quedaron cortas en este ejercicio de monitorizar los resultados en salud, no la facturación. Y ahí, por ejemplo, la reforma con todo el ADRES y los conceptos de regionalización y territorialización, más que garantizar y evaluar los resultados en salud, lo que está buscando es una descentralización administrativa, una centralización que después se descentraliza con esas redes, de pronto por ahí no va el camino, ¿cierto? Y los desafíos de la sostenibilidad financiera y la desarticulación de los actores. La responsabilidad de la salud es de todos los actores que estamos ahí. Lamentablemente se le ha descargado más al prestador. Las EPS les quedó faltando desde el concepto de gestión de riesgo no financiero, sino gestión de riesgo en salud, de identificar cuáles son las condiciones y los determinantes sociales en salud que afectan las condiciones de bienestar de una población e entrar a intervenirlos, obviamente, con todos los actores que están en esa regionalización, en ese territorio. Entonces, miren que hay cosas muy interesantes en las propuestas de lo que necesitamos con esto o con cualquier otra reforma que lo que tenemos que hacer para llegar a un punto mucho más óptimo de nuestro sistema de salud colombiano, que de por sí, en serio que es muy bueno. Esto que están viendo aquí se tuvo en cuenta para la construcción del Plan Decenal de Salud Pública, ¿cierto? Miren que es una estructura muy coherente y muy lógica que debería ser tenida en cuenta en la reforma que se vaya a realizar, cualquiera que sea. Partir de las necesidades y de las demandas en salud, ahora les explico esto, una oferta de servicios y unos determinantes sociales de salud, en donde las entidades territoriales, las IPS y las redes de servicios y las entidades administradoras de planes de beneficios se encargan de que esto esté en equilibrio. Miren que esto se dio antes de la reforma. O sea que sí tenemos ese concepto claro. Punto es cómo lo tenemos que hacer. Y ahí hay algunos elementos trazadores como es conocer muy bien la población, definir las rutas integrales de atención en salud. Hay que hacer una redefinición de las RIAs. En red, las rutas integrales de atención en salud no pueden acontecer si no existe una red integrada de servicios de salud, porque ningún hospital tiene la capacidad técnica para soportar, ofertar la ruta integral de salud completa, por ejemplo, la materno-infantil, en donde usted necesita nutricionista, psicólogo, médico general, enfermera, químico, farmacéutico, obstetra, pediatra, necesita el servicio de farmacia, laboratorio de baja, media y alta complejidad, necesita ultrasonido. Entonces, miren que las rutas no pueden acontecer por fuera de una red integrada de servicios de salud. Hay que hacer gestión integral del riesgo en salud, no gestión del riesgo financiero únicamente. Esto es muy interesante y esto podría resolver muchos de esos problemas de acceso. La territorialización es un
principio muy válido de organización y que permite intervenir esos determinantes sociales en salud. Las redes integradas de servicios de salud, la RIS, que ustedes lo van a analizar un poco más adelante. Los sistemas de incentivos más allá de una facturación de servicios. Si ustedes me preguntan cuáles deben ser de los elementos transformadores de una reforma en salud para Colombia, yo no permitiría que los primeros niveles de atención tengan un modelo de financiamiento basado en facturación de servicios. Yo lo llevaría más a un subsidio de la oferta. Dime qué necesitas para mantener una cobertura de esa población desde el punto de vista de unas condiciones propias del primer nivel de atención, garantizarlo y financiarlo, y todo lo que es el segundo nivel y complejidad hospitalaria sí podría ser por un ejercicio de facturación. Los sistemas de información en salud. Hace 15 años estamos hablando de la historia clínica única y que esos sistemas de vigilancia epidemiológica y salud pública se alimentan de un sistema único de información. Las EPS desarrollaron en los últimos 30 años muy buenos sistemas de información, pero lamentablemente no permeó todo el sistema de salud. La gestión del recurso humano, fundamental. Punto importante para esta reforma para otra. Las competencias que implica qué es lo que pueden hacer los médicos, profesionales de medicina y profesionales de enfermería. Discúlpeme si de pronto se me va la mano o me queda faltando en el lenguaje inclusivo médicos, médicas, enfermeros, enfermeras. Pero por favor entiéndanme que cuando hablo de médicos estoy hablando de todos. Médicos, médicas, enfermeros, enfermeras, pero es que a veces se me olvida. Estoy tratando de incurrir solo y hablar de profesionales en medicina o profesionales de enfermería. Pero si se me olvida, por favor, disculpas y que comprendan lo que les quiero decir. Miren, nuestros profesionales de salud de medicina general y nuestros profesionales de enfermería están limitados por la norma colombiana. Yo no puedo alcanzar un primer nivel de atención resolutivo con las limitaciones y la camisa de fuerza que tenemos en este momento en un médico general en un municipio. ¿Qué lo puede hacer? Bueno, puede hacer el electro, pero no se puede cobrar. Puede hacer una placa, pero si no la lee un radiólogo no se puede cobrar. No puede hacer un ultrasonido. Si a todos nos enseñan a hacer un ultrasonido básico, que lo único que hay que mirar es si el corazón está haciendo así, si la cabeza está arriba o está abajo, y si hay una mancha negra muy grande o muy poquita, que es el líquido amniótico. Todavía me acuerdo de eso. Mientras que no mejoren esas competencias, o por ejemplo que el personal de enfermería no pueda hacer una modificación del medicamento de un paciente hipertenso y que tenga que estar buscando al médico o a la médica para que le firme la fórmula, ahí hay algo que hacer y hay mucho que hacer, sin mencionar obviamente de las limitaciones que tenemos en los personales especializados. Y todo lo que tiene que ver con investigación e innovación. Muy bien. Esto es bien interesante. Y me faltó algo aquí. Enseguida se los muestro. Si me aparece. Ah, ahora sí. ¿Qué es necesidad, demanda y oferta? La demanda en salud no es lo mismo que la necesidad en salud. Me explico. En Medellín hay una alta demanda de servicios de cirugía estética. Hay clínicas completas de cirugía estética, demanda de servicios. Y se crean clínicas únicas y exclusivamente de cirugía estética. Y ontología estética, dermatología estética, psicología estética, psiquiatría estética, todo lo estético. Eso es demanda. Y ahí la oferta se adecua a esa demanda, especialmente la privada. Necesidades en salud es completamente diferente. COVID, llega el COVID, todos necesitamos UCI, la oferta se tiene que ajustar a esas necesidades en salud. Que les quede muy claro ese concepto de demanda y necesidades. Lamentablemente, eso no es así. El ideal es que el 7 sea el espacio más grande, que es la situación de ajuste, en donde la oferta cubra tanto las necesidades como la demanda. Algo como esto que está aquí. Pero los circulitos no siempre son así. ¿Qué pasó, por ejemplo, en el COVID? En el COVID teníamos un círculo de necesidades que de un momento a otro se creció y la oferta intentó ajustarse, pero no llegó a ajustarse hasta el punto que era necesario. Y lo más ilógico es que nos ajustamos en cuidados intensivos, en cuidados especiales, y cerramos la oferta en el resto de servicios de atención de primer nivel y servicios hospitalarios. Y ahora estamos pagando esas consecuencias, ¿cierto?
No sé cuándo se nos ocurrió, no sé cuándo. Una pandemia de COVID, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Ah, tengo una idea, cerremos los hospitales. Ah, listo, cerremos los hospitales. No sé cuándo se nos ocurrió eso, pero lo que menos teníamos que cerrar eran los servicios de salud para evitar la expansión del virus. Igual con y sin IVA, abrimos los centros comerciales y seguíamos con los hospitales cerrados, después abrimos los restaurantes y seguíamos con los hospitales cerrados, abrimos los buses y servicios de transporte público y seguíamos con los hospitales cerrados. Y hoy en día estamos pagando esas consecuencias, porque la cantidad de pacientes con diabetes no manejada, insuficiencia renal, pacientes con cardiopatía crónica, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que no recibieron un manejo adecuado, ahora estamos pagando esas consecuencias. Demanda, necesidad y oferta. Punto de equilibrio. Esto es fundamental y aquí parten muchas de las condiciones por las cuales los servicios de salud en Colombia y en otros países no han llegado a unos resultados ideales óptimos. ¿Por qué seguimos teniendo mortalidad materno-infantil? ¿Por qué se siguen muriendo de hambre los niños en La Guajira? Antes de que llegara COVID, estábamos en un proceso fuerte de disminución de la mortalidad, de tratar de impactar la mortalidad materno-infantil en todos los países. Llegó COVID y eso lo tenemos que recuperar. Pero ¿por qué llevamos 25, 30 años trabajando en lo mismo? ¿Por qué seguimos teniendo pacientes hipertensos descontrolados? ¿Por qué no hemos podido controlar al paciente diabético? ¿Por qué seguimos con pie diabético? ¿Por qué todavía está la tuberculosis? Posiblemente es porque nos falta en el enfoque de entender a ese individuo y esa comunidad y obviamente el abordaje de los determinantes sociales de salud es fundamental. Hay muchos cursos virtuales de determinantes sociales de la salud. Busquen uno. Les aconsejo que es bien interesante entender esto, que hay unos determinantes propios de los individuos, hay otros determinantes propios de las comunidades, hay otros determinantes propios de los países y hay otros determinantes globales. Guerra en Ucrania. ¿Qué tiene que ver la guerra en Ucrania con nosotros? Ah, claro que sí. Miren todo lo que pasó, por ejemplo, con los agroquímicos. Y obviamente si no hay agroquímicos no hay cultivos, si no hay cultivos se encarece la vida, si se encarece la vida disminuyen las posibilidades de mantener un estado de bienestar y obviamente de salud. Entonces, esos determinantes del individuo, de su comunidad, de su país y de este planeta, por supuesto, tienen que ver mucho en esas condiciones de salud. Si yo resumiera esos determinantes de salud, yo hablaría que hay uno de posición social, donde aparece género, todas las connotaciones que tenemos en este momento en la discusión de género, educación, etnicidad, ingreso económico y condiciones laborales propias del individuo, y eso determina sus condiciones de salud. Hay algunos intermedios en donde está comportamiento, las circunstancias socioambientales, las circunstancias materiales y los sistemas de salud. En El Salvador, por ejemplo, tiene una alta carga de enfermedad renal crónica que no va a ser soportada fácilmente por el sistema, porque resulta que el 80% de las personas trabajan en el campo y obviamente se manejan puros agroquímicos y están afectando las condiciones de salud de los sujetos que están ahí, ¿cierto? Y ya en el contexto socioeconómico tenemos todo lo que es las connotaciones de país, el sistema de país, las condiciones de empleo, las políticas sociales públicas y todo lo que tiene que ver con valores culturales y sociales. Es como un resumen así muy grande de lo que son los determinantes sociales de salud que los tenemos que tener en cuenta. Si usted quiere saber de qué dependen los resultados en salud, usted siempre tiene que analizar estos 4 elementos que están aquí. Ojalá que este slide nunca se les olvide. Si hay un slide verdaderamente importante es este, porque desde aquí se entiende la atención primaria en salud como una garantía al derecho de la salud. Y ese derecho a la salud, insisto, no es el primer nivel de atención. Ahora seguimos discutiendo eso. Pero miren, cualquier resultado en salud tiene en cuenta estas 4 dimensiones o elementos o procesos trazadores, como los quieran denominar. Uno, condiciones propias del individuo, determinantes de sociales propios del individuo. No es lo mismo un embarazo en una mujer de 20 años que un embarazo en una mujer de 45 años. Ahí hay connotaciones diferenciales. Hay condiciones de discapacidad, hay condiciones de comorbilidad. Lo segundo es que este individuo, dependiendo de donde esté, se vuelve más o menos vulnerable. Y aquí estamos hablando de los determinantes sociales en salud. No es lo mismo una mujer de 45 años, que es una administradora de empresas, ¿cierto? Que tiene un nivel educativo muy alto, a una mujer de 45 años que tiene un nivel educativo muy bajo y que vive en una vereda
a 2 horas del sitio más cercano de atención en salud. Una de las dos tiene más riesgo, es más vulnerable que la otra. Después viene todo lo que tiene que ver con barreras de acceso. Y las barreras de acceso dependen de las políticas y del modelo de salud. Oiga, todo lo que hablamos de equidad es que no hay un hospital cerca para todo el mundo o un centro de atención en salud. Es que no está en la misma condición de acceso. Es que algunos tienen que pagar, es que los copagos, es que las cuotas moderadoras, es que los que tienen medicina prepagada tienen mejor condición de acceso que las personas que tienen el CISBEN. Estoy hablando de CISBEN porque son los términos que se escuchan. Obviamente yo sé que son el régimen subsidiado y el régimen contributivo y obviamente unas connotaciones de planes complementarios y de medicina prepagada que aumentan esas posibilidades de ser menos vulnerable. Y hay otro elemento fundamental, la calidad de los servicios de salud. De nada sirve que tengamos un excelente modelo, unas barreras de acceso que no existan, que las personas puedan llegar a un hospital si el hospital no ofrece unos servicios con calidad y con las condiciones técnicas de calidad de la atención y seguridad del paciente, porque obviamente también se van a morir ahí. Y lo he visto, lamentablemente lo he visto países que han invertido, que han reestructurado todo su modelo para que las personas puedan llegar a ese primer nivel de atención, pero después cuando requieren llegar a una estancia hospitalaria o no tienen el recurso humano suficiente y competente, o no tienen las condiciones técnicas, o no tienen las condiciones de seguridad, y ahí acaba todo. Entonces, todos estos elementos son fundamentales cuando queremos hablar de esos resultados y esos posibles resultados en salud. Conceptos importantes. Les decía ahora, APS y primer nivel. APS es una estrategia, no se les olvide, una estrategia para garantizar el derecho a la salud. Una estrategia que está en todo el modelo de salud, que está en todo el sistema, que está en el hospital y que está en el puesto de salud, que está en el hospital de bajo nivel y que está en el hospital de alto nivel. Es una estrategia. Entonces, cuando hablan de atención primaria en salud, están hablando de estrategia. Y cuando hablamos de primer nivel de salud, es una oferta de servicios que acontece en el primer contacto con el paciente. A mí no me gusta hablar que el primer nivel de atención es la puerta de entrada y este concepto lo van a encontrar mucho. Si hay una puerta de entrada es porque usted está ¿dónde? ¿Quién me dice? Si yo tengo una puerta de entrada es porque estoy ¿a dónde? O lo Afuera. escriben. Porque Porque estoy está afuera, afuera. ¿cierto? Porque estoy afuera. Está afuera, está afuera. Lógico. Y el concepto de estrategia de atención primaria en salud, no dejar nadie atrás, implica que todos siempre estamos adentro del modelo y los servicios de salud, porque es que no estamos hablando de atención de la enfermedad. Yo estoy afuera del hospital cuando estoy aliviado. Aún así, la estrategia de atención primaria me está garantizando unas condiciones de bienestar para que yo pueda mantener esas condiciones de salud. Miren la diferencia. Entonces, el primer nivel de atención son esos primeros servicios que cuando yo rompo mi equilibrio entre salud y enfermedad, o sea, mi estado de bienestar, y necesito una atención médica o necesito realizar una actividad de promoción de la salud o prevención de la enfermedad, es a donde tengo que asistir. Y es ese primer elemento que está más cercano y que me garantiza ese primer contacto. Y esos servicios obviamente tienen unas connotaciones específicas, ¿cierto? Entonces, lamentablemente, cuando ustedes escuchan discursos de muy alto nivel en este país y en otro, las personas tienden a decir, vamos a fortalecer la atención primaria en salud con los puestos de salud más capaces. No, la atención primaria en salud se fortalece con esos puestos de salud, con un sistema de financiamiento, con una integración de la red de servicios, con hospitales con capacidad resolutiva también, con un sistema de referencia y contrarreferencia, porque es que la atención primaria en salud es todo el marco del modelo y del sistema. Es la estrategia, no se les vaya a olvidar eso y no lo vayan a confundir de aquí en adelante. Segundo slide importante. APS, estrategia, un marco en donde todos los que estamos adentro, como el primer nivel de atención, que es ese primer punto de contacto, ese primer sitio donde encuentran las personas para poder hacer tangible ese derecho a la salud,
encuentren la resolución de sus necesidades. Red y RIS, completamente diferente. La red de servicios es un listado de hospitales, puestos de salud, centros de atención, CAPS, CAPIRS, como usted los quiera llamar. Es un listado que pueden tener un nivel de organización, un nivel de territorialización, una denominación de complejidad y hasta una coordinación. Pero la red integrada de servicios de salud implica otras connotaciones mucho más complejas que van desde la optimización del uso de los recursos, la definición de las prioridades, la valoración de las necesidades, la organización del recurso humano, el sistema de financiamiento y la sostenibilidad del modelo. Alcanzar una red integrada de servicios de salud es extremadamente complejo, ¿cierto? Una red es sencillamente unas organizaciones que están, que pueden tener algunas cosas en común, pero cuando estoy hablando de la RIS, de las redes integradas de servicios de salud, que hoy en día hay algunas variaciones de ese concepto, inclusive nosotros en OPS este año vamos a trabajar en esa variación de ese concepto. Algunos trabajaron no las redes integradas, sino las redes integradas e integrales de servicios de salud. Ahora les muestro esa diferencia de integrada e integralidad. Y nosotros queremos hablar de redes integradas de salud. Porque es que si hablamos únicamente de los servicios de salud, lo estaríamos dejando en algunos de los actores. Pero resulta que hay algo que se llama la intersectorialidad, donde hay otros actores que no son propiamente de salud. Por ejemplo, el sistema educativo, que es esencial en todo este proceso de mantenimiento de la salud, garantizar el bienestar y la calidad de vida. Entonces, al hablar de las redes integradas de salud, todos esos otros actores que no son prestadores o no son gestores en salud, tienen también obviamente una participación muy importante. Hacia allá queremos llevar ese concepto. Integrada, integral. Integral ofrece servicios de promoción de la salud, prevención de la enfermedad, diagnóstico oportuno, tratamiento temprano, gestión de enfermedades crónicas, rehabilitación y cuidados paliativos. Una red integrada de servicios de salud ofrece todo esto. Ah, ¿cómo así? Entonces, ¿todos los hospitales tienen que garantizar eso? No, todas las redes de servicios de salud. Y ahora les voy a mostrar cómo funciona una red. Todas las redes deberían de garantizar estas condiciones que están aquí. Si lo quiero resumir es, esta frase me encanta. El servicio y la atención que el paciente necesita, cuando lo necesita y dónde lo necesita. Eso es integralidad. Integrada significa que los diferentes actores que están en un territorio definido, los prestadores de servicios de salud de diferente complejidad, se coordinan, se organizan para garantizar estas condiciones que están aquí. Integrada es que una red de servicios tenga todos los niveles de complejidad necesarios en servicios de salud para garantizar, discúlpenme un segundito que es mi hija, perdón. Hija, estoy en una conferencia. Bueno, papi. Entonces, integrados son todos esos estructuras que se organizan, se coordinan para lograr ofertar la integralidad del cuidado y la atención. Si yo lo resumo los dos, lo que el paciente necesita, cuando necesita y dónde lo necesita. Listo. Eso es. Coordinado y continuo. Miren, el problema de coordinado es que ese proceso de cubrir las necesidades de un paciente, de un individuo en salud, que en este momento se lo estamos dejando al individuo que tiene que ir a gestionar las órdenes a la EPS, ese proceso debería de ser garantizado por la red de servicios de salud, ¿cierto? Por la red integrada en ese proceso de integralidad y de integración. Coordinado es que debe existir una figura en donde todo este proceso de cubrir las necesidades de que el paciente necesita cuando lo necesita y lo necesita, que no sea responsabilidad del paciente, sino que sea la misma red de servicios la que pueda permitir eso. Y continuo tiene que ver con el tiempo. ¿Qué pasa en muchos países? Una mujer en edad fértil va y se hace la citología vaginal, el tamizaje.
y le dicen, venga a reclamar los resultados. Pasa una semana o 2 semanas. Cuando viene a reclamar los resultados, le decimos, su resultado salió alterado. Necesito una evaluación con un ginecólogo. Algunas redes que ya están integradas lo que hacen es que si tienen un resultado negativo, inmediatamente llaman a la paciente a la consulta con el ginecólogo. No le dicen, venga a reclamar el resultado y vaya a pedir una cita con el ginecólogo. Esa cita con el ginecólogo, en el mejor de los términos, puede tomar, espérame, enciendo la luz. Puede tomar meses en el mejor de los términos en el actual sistema de salud colombiano, corriendo con suerte. Cuando llega donde el ginecólogo, entonces le dice, oiga, sí, tiene un NIC, porque a veces ni siquiera le explican a la paciente que tiene un cáncer in situ, que se resuelve extremadamente fácil, que es con una conización, y el ginecólogo lo que hace es que le da la orden y vaya, tramite esta orden. Va la paciente, tramita la orden y cuando le sale el procedimiento quirúrgico pasan otros 3 o 6 meses, llega el día de la cirugía o de la conización del procedimiento y cuando el ginecólogo o la persona que lo va a hacer, pero esto no es, ¿a quién se le ocurre que esto es un in situ? Esto ya está más grande. Vuelven y le hacen la misma, y le dicen, devuélvase a donde el ginecólogo, que usted lo que necesita ya es una histerectomía o algo mayor. Y todo sencillamente por un proceso de falla en la continuidad, ¿cierto? Continuidad es garantizar en el momento en que el paciente lo necesita. Si lográramos resolver eso, de verdad que resolveríamos muchas de esas necesidades. Esto sí, investiguen mucho de esto. La conferencia global de ALMA-ATA, la conferencia mundial en Primary Health Care. En nuestro país también podemos ver casos. No alcancé a leer. Me fue el chat. En nuestro país podemos ver casos de esos, sí. Es que cuando digo en otros países es para que no crean que estoy hablando mal de siempre de Colombia, pero es la realidad que vemos en este país y en otros puede ser más cruda todavía. Miren, hace 40 años apareció Alma Ata y Alma Ata lo que dijo es APS, Atención Primaria en Salud. Ese es el camino. Y en el 2018, justo antes de la pandemia de COVID, justico antes, lamentablemente eso le quitó mucha fuerza a esto. Se reunieron de nuevo en Astana, dijeron, pues lo que dijeron, estamos convencidos, los ministros y los grandes líderes en salud del mundo, estamos convencidos que el fortalecimiento de la atención primaria en salud, APS, de la estrategia, no del primer nivel de atención, a veces nos confundimos es por este PHC, por este Primary Health Care, que no es lo mismo que el PNA, esto es APS, ¿cierto? Es el enfoque más inclusivo, eficaz, efectivo para mejorar la salud, el bienestar social y que la atención primaria de salud es la piedra angular de un sistema de salud sostenible para garantizar la cobertura universal y alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible. Oiga, es que no nos podía haber quedado más claro. Es que si entendemos la atención primaria en salud y que ese es el camino para lograr la salud universal, ¿qué más tenemos que discutir? Y decían, pero venga, esa APS tiene que ser, miren pues, de gran calidad, con servicios seguros, integrales, integrados, accesibles, disponibles, asequibles, para todos y en todas partes. Y esta me encanta. Prestados con compasión, respeto y dignidad por profesionales de salud bien formados, competentes, motivados y comprometidos. Listo el pollo. Ahí ya les están diciendo qué tenemos que hacer en nuestros países. Oiga, mire el objetivo en un párrafo y nos desviamos. A partir de ahí, de esa conferencia global, obviamente salen una cantidad de connotaciones y busquen por favor toda esta estructura, se los dejo en inglés para no cometer, porque el documento original todavía no está en español validado, o sea, la traducción oficial. Entonces, lean en inglés, ¿cierto? Porque esto es ese documento nacido de allá en donde dice cómo alcanzar esta salud y bienestar necesita de estos 3 elementos fundamentales que están aquí, trabajar los determinantes sociales en salud, todo lo que tiene que ver con
acceso, utilización y calidad de los servicios, todo lo que tiene que ser lo que tiene que ver con participación social y el empoderamiento del individuo y la comunidad en el cuidado de la salud. Y aquí colocan estos 14 elementos fundamentales: liderazgo político, definiciones desde la gobernanza y marcos regulatorios y normativos, fondos suficientes, empoderar el engagement. Me gusta el empoderamiento. Bueno, las dos palabras suenan muy bonito, pero ese engagement tiene mucho poder. Empoderar las comunidades y los grupos de interés, modelos de salud, el primer nivel de atención con una fuerza laboral competente y suficiente, una adecuada infraestructura física, por supuesto el acceso a las medicinas. Miren, el engagement es ese relacionamiento con el sector privado, sistemas de pago asequibles y sostenibles, tecnología, por supuesto que tiene que haber tecnología, sistemas de mejoramiento de la calidad del cuidado, investigaciones en el primer nivel de atención y obviamente monitoreo y evaluación de los resultados. Ahí están los elementos, solamente los tenemos que adaptar y desarrollar para nuestros países. Dos cosas fundamentales que no se pueden olvidar ahí: entornos propicios y favorables para la salud. Entornos, no dice hospitales, dice entornos en los que las personas y comunidades estén empoderadas y colaboren en el mantenimiento de la salud y el bienestar. Se los explico muy fácil. ¿Alguien ha visto un hospital que tenga gimnasio para las personas que viven alrededor, en el barrio alrededor? O que tengan un sendero ecológico para que puedan ir a hacer caminata, o que tenga un parque de yoga para cuidar la salud mental. Sí, no somos No, pues el ninguno, hospital, no somos pues el ninguno. hospital. Modelos centrados en la enfermedad. Me interesa que el paciente se enferme, pero no cuido al individuo. Eso es lo que significa entornos propicios. Y la salud sostenible implica que cuando yo hago un hospital, esa estructura hospitalaria tiene una connotación específica y un propósito de atender unas alteraciones de la salud, pero debería de garantizar a través de esa red de servicios integradas, las estructuras e intervenciones alrededor, el entorno para cuidar la salud. No solamente gobiernos y sociedades que deben priorizar la salud y el bienestar, no priorizar la enfermedad. Y aquí personalmente, Edgar Gallo, cuando lee la actual reforma, a pesar de que habla de evolucionar en el modelo, lamentablemente cuando lees, muchas de las connotaciones que están ahí están asociadas a la atención del paciente, del enfermo, no del individuo sano. ¿Listo? Y eso tenemos que terminar de ajustarlos. Muy bien. ¿A qué se comprometieron? Compromiso de los gobiernos en Almagro está en el año 2018. Compromiso. Todos allá firmaron. Todos dijeron, sí, no estuve, pero vi los videos. Que la salud será asequible, equitativa, segura, de alta calidad, integral, eficiente, aceptable, asequible, disponible, servicios integrados y continuos, centrados en las personas, que no tienen en cuenta las cuestiones de género. Evitar la fragmentación, garantizar un sistema funcional de derivación entre la atención primaria y los otros niveles de atención. Ahí se equivocaron, es entre no la atención primaria, sino el primer nivel de atención. Y esa atención primaria de salud sostenible debe garantizar sistemas de salud resilientes, que puedan detectar las enfermedades, y esto es lo mejor, y que puedan prevenir, detectar enfermedades infecciosas y los brotes y responder a ellos. Y eso fue antes de COVID. No alcanzamos a cumplir la tarea. Pero miren cómo está de clara la estructura de la estrategia de atención primaria en salud. Miren que la estrategia de APS enmarca el desarrollo de cualquier modelo y de cualquier sistema y le coloca esas prioridades con puntos extremadamente claros. Recuerden los 14 puntos y los compromisos obviamente estaban ahí. Después de eso entonces viene OPS, que es la regional de la Organización Mundial de la Salud, Organización Panamericana de la Salud, y dice, listo, vamos a jugarle a eso. Y aparece algo que se llama la Agenda de Salud Sostenible para las Américas. La Agenda de Salud Sostenible es un compromiso de todos los ministros de salud de los países de la región de las Américas
y del Caribe, en donde dicen, oiga, para llegar al cumplimiento de los objetivos de los objetivos de desarrollo sostenible, que son el 2030, y les aseguro que no los vamos a cumplir, sobre todo porque el COVID nos pegó demasiado fuerte, nos comprometemos a unos objetivos y a unas condiciones y hay unas estrategias. Si se las resumo, son estas: acceso equitativo a servicios de salud, rectoría y gobernanza, recursos humanos en salud, financiamiento, medicamentos, vacuna y tecnología y sistemas de información, que es todo lo que hemos visto en lo que les estoy diciendo, que son las estrategias que sale desde Alma Ata Astana. Se genera otra connotación muy importante que en este momento se está trabajando muchísimo y son las funciones esenciales de salud pública. Esas funciones esenciales en salud pública lo que busca es el fortalecimiento de esas estrategias y definiciones políticas a través de unos elementos fundamentales para que el ambiente sea propicio para poder hacer ese desarrollo de la atención primaria en salud. Entonces, busca fortalecer los sistemas de salud y garantizar el ejercicio del pleno derecho a la salud, estrategia de salud universal, ejercer funciones esenciales para proteger la salud y que las autoridades de salud, como principal sujeto responsable, tengan condiciones de rectoría y gobernanza. Ahí se las estoy resumiendo. Como la presentación les queda, me he extendido en algunas cosas, igual ustedes lo pueden leer. Estos elementos que se llaman los ciclos de políticas tienen connotaciones de monitoreo, de vigilancia, de evaluación de los resultados, la formulación de las políticas necesarias para garantizar el acceso, todo lo que tiene que ver con los recursos humanos, técnicos y financieros, garantía del acceso disminuyendo las brechas en equidad, un primer nivel de atención fortalecido, y obviamente entonces llegamos a esa estrategia de salud universal que tiene 4 lineamientos fundamentales. Expansión progresiva de los servicios de salud. Necesitamos expandir los servicios de salud. Fortalecer la rectoría y la gobernanza, que era una de las debilidades. Bueno, todavía la tenemos porque no hemos hecho la reforma. Mejorar el financiamiento, todavía no logramos condiciones sostenibles desde el punto de vista del financiamiento en salud. Y la coordinación, escuchen la palabra, intersectorial. ¿Se acuerdan que les decía redes integradas de salud? Porque la intersectorialidad implica no solamente la gobernanza y políticas en salud, sino condiciones de educación. Salud, mortalidad materno-infantil. Uno de los principales problemas en mortalidad materno-infantil es el embarazo en adolescentes. Ya ni siquiera en adolescentes, el embarazo en niñas, ¿cierto? Porque en este momento estamos viendo niñas de 10, 11 años que ya están en embarazo. ¿Cuándo empezamos a hablar de salud sexual y reproductiva en los colegios? Cuando ya están por allá arriba, ¿cierto? Cuando están en noveno, décimo y 11, algunos en octavo, por debajo de octavo, les hablan algunas cosas, pero no le hablan como debe ser. Desde octavo ya muchas de ellas tienen una vida sexual activa y ninguna de ellas está o planificando o teniendo una salud sexual. Entonces vamos a tener que hacer algunas connotaciones y cambios drásticos que van a implicar, por ejemplo, en este país, el sector educativo trabajando en la misma línea. Vamos a tener que hablar con el sector religioso y aquí vamos a tener que tomar decisiones muy simples. O seguimos soportando el embarazo en adolescentes o asumimos la realidad como es. ¿Cierto? Insisto, no estoy haciendo juicios de valor. Todo esto busca cobertura de salud y acceso a la salud que pretende garantizar el cuidado integral y el bienestar del individuo, la comunidad y la población. Y lo hemos referido que una de las estrategias fundamentales de todo este proceso de atención primaria en salud es las redes integradas de servicios de salud, donde está un primer nivel de atención y una atención especializada. Mire que no hablamos de los hospitales, porque los hospitales pueden estar en el primer nivel de atención y aquí puedo tener una atención especializada y eso depende del desarrollo que tengo en cada región o en cada país. Lo importante es que esta persona, esta familia y esta comunidad y territorio sean atendidos en sus necesidades en salud y demanda de servicios en esta estructura de prestación de atención y cuidado, en donde hay otras connotaciones como es la salud pública y la acción intersectorial que permiten identificar tanto la oferta como definir esas condiciones de servicios de salud que se necesitan. Esas redes integradas tienen 4 ámbitos y 14 atributos.
que los invito a que lean la estrategia de redes integradas de servicios de salud. Aquí están los 14 atributos, se los menciono rápidamente. Es conocer el población y territorio, conocer cuáles son las unidades que tenemos y tener una amplia red de unidades de atención. Miren que no estoy diciendo de centros de salud o de hospitales. Un primer nivel de atención con capacidad resolutiva, unos servicios hospitalarios especializados de acuerdo a las necesidades y demandas de la población y el territorio, una coordinación asistencial para que estos se puedan integrar desde el punto de vista de garantizar la integralidad y garantizar la continuidad de esa atención. Cuidados centrados en las personas no se discute y eso es bien complejo de alcanzar. Un día estos profes me invitan a dar una conferencia de cuidados centrados en la persona. Participación social, la acción intersectorial, un sistema de gobernanza, una gestión integrada de los servicios, un recurso humano competente y suficiente, un sistema de información único, una gestión basada en resultados, asignación de recursos a partir de los resultados e incentivos positivos basados en el cuidado en la salud, no solamente en el número de pacientes atendidos. Ya parece que estamos repitiendo lo mismo, no he hecho nada diferente en todo el tiempo que llevo con ustedes. Es porque las connotaciones están extremadamente claras y la estrategia APS, la estrategia de atención primaria en salud, lo tiene tan identificado que todas las estrategias que han salido después de esas para lograr esa salud universal vienen con esos elementos completamente claros. ¿Cómo funciona una red de servicios? Hay una población, un territorio, hay unos determinantes sociales de la salud. Entonces, yo debo identificar un primer nivel de atención que pueda soportar esas necesidades. Hay unas estructuras hospitalarias que permiten ampliar y garantizar la integralidad de los servicios, desde la promoción de la salud, pasando por la prevención, el diagnóstico oportuno, el tratamiento temprano, la rehabilitación, la atención de enfermedades crónicas. Hay algunas estructuras que están en el intermedio de todos estos, que pueden ser bancos de sangre, laboratorios, unidades de rehabilitación, que no tienen que estar en todos los hospitales, sino que en la red debe garantizarse todo eso. Y obviamente están las estructuras sociales, militares, políticas, religiosas, sociales y educativas. Pero, pero resulta que es que toda la complejidad no se puede tener en todas las redes. Hay algunos hospitales nacionales, universitarios o centros de investigación que pueden atender a todas las redes. Entonces, al final tendríamos esos hospitales que son muy grandes, por ejemplo, centros de atención cardiovascular, centros de atención oncológica, hospitales de alto nivel materno-infantil con cirugía intrauterina. No necesitamos uno en cada red. Yo necesito, eso sí, que ese territorio tenga esas condiciones. Y este sería el mapa de un territorio en donde yo tengo redes, microredes, subredes, redecitas, como le quieran decir, donde finalmente todas interactúan para lograr que ese paciente tenga las condiciones de integralidad de la atención y continuidad de la atención. Eso es una red integrada de servicios de salud. ¿Ven la diferencia que tiene con una red de servicios que es un listado de clínicas y hospitales? Todo eso se tiene que llevar a la realidad y no hemos podido, ha sido difícil. ¿Por qué? Porque es que tenemos que partir de los marcos de referencia propios de los países en donde ojalá, independiente de la estructura político-administrativa del país, el derecho a la salud sea un derecho. Y hay otros dos principios fundamentales que sí los tenemos en este sistema que se llaman la solidaridad y la equidad. Van a permitir que esa estrategia de salud universal, que tiene dos elementos fundamentales, que es la cobertura y el acceso, puedan ser reales a través de modelos de atención centrados en el individuo, la familia y la comunidad, que deben ser eficientes, equitativos y sostenibles. ¿Cómo puedo lograr eso? A través de las redes integradas de servicios de salud, un primer nivel de atención fortalecido y una atención especializada ajustada a las necesidades de eso, basado en los determinantes sociales en salud. Y para eso tengo que definir políticas nacionales, políticas regionales y políticas municipales. Parece simple, pero nos quedamos en algunos elementos en donde esto que se define aquí no llega a los niveles inferiores y no llega hasta el municipio. Les he hablado mucho de capacidad resolutiva y eso no es tener muchos médicos, muchas enfermeras, muchos enfermeros, muchas médicas, eso no va por ahí, eso no es tener muchos recursos.
Ustedes no se imaginan la cantidad de ventiladores que en este momento están guardados en almacenes porque ya se acabó el COVID, invertimos millones de dólares en todo eso y si es tecnología que se va a perder. La capacidad de respuesta no tiene que ver con eso. La capacidad de respuesta tiene que ver con la posibilidad de satisfacer las necesidades y demandas en salud. Y eso depende de cada territorio, ¿cierto? Entonces, no tiene que ver tampoco con la complejidad de los hospitales y con el nivel de los hospitales, porque lamentablemente nos hemos encasillado en una estructura piramidal de nivel básico, nivel medio y nivel alto. Pregunta, ¿dónde deben de estar los especialistas? ¿En el primer nivel de atención en salud o en el nivel hospitalario? A ver si me han comprendido. En el primer ¿Dónde deben nivel, estar los pediatras, los internistas y los obstetras? en la puerta de entrada que sería el primer nivel. No me gustan las puertas de entrada porque están afuera, pero sí es en el primer nivel de atención, ¿cierto? Ok. Todos están de acuerdo en eso. Entonces, en la próxima reforma de salud, saquemos a todos los pediatras, obstetras e internistas y llevémoslos para el primer nivel de atención. ¿Sí o Podríamos, no? podríamos decir que independiente del sitio donde deben estar, que ya es claro que es en el primer nivel de atención, lo que sí sucede en el país es que hay una oferta insuficiente de especialistas. Exacto, David. Eso depende de nuestra capacidad. Miren, les comparo dos modelos. Modelo de salud cubano, que se dice que es muy bueno porque tiene los especialistas en el primer nivel de atención. Válido, pero es porque ellos tienen una sobreoferta de especialistas de medicina familiar, de pediatría, de internistas. Les sobra. Ellos producen más de los que necesitan, tanto que los exportan en misiones médicas. Entonces a ellos sí les alcanza para tenerlos en el primer nivel de atención. Pero como dice David, ¿será que a nosotros nos alcanza para tener un pediatra en esos primeros niveles? Ojalá. En El Salvador existe un modelo muy bueno. Me encanta el modelo de El Salvador porque tienen unidades comunitarias de salud. El primer nivel de atención tiene tres estructuras básicas. Unidades comunitarias de salud familiar básica, intermedio y especializado. Y en el especializado, en el básico tiene profesionales de enfermería, promotores de salud y en alguna ocasión médicos. En el intermedio tienen profesionales médicos, enfermería, psicología, nutrición y odontología. Y en el especializado tienen todos los anteriores y tienen internista, pediatra y obstetra en el primer nivel de atención. Y lo alcanzan a cubrir. Salvador es mucho más pequeño. Yo no sé si nos alcanza en este momento la cobertura para eso. Entonces depende. Por eso es que no hay una fórmula mágica. OPS ni la OMS ha sacado una fórmula mágica y enseguida les explico más para decir dónde tienen que ir, porque eso depende de cada país y las capacidades de cada país. Pero entendiendo que el primer nivel de atención debería tener una capacidad resolutiva, yo los debería tener ahí también, no solamente en el nivel hospitalario, ¿cierto? Entonces, la capacidad resolutiva del primer nivel de atención radica en los equipos multidisciplinarios o interdisciplinarios de salud que van a estar construidos, depende de las capacidades. Pero mientras más fortalecido esté ese equipo de salud, mucho mayor va a ser la capacidad resolutiva, ¿cierto? Se los explico aquí. Hay algunos países donde esos equipos de salud pueden ser básicos, no da para más. Entonces tienen un profesional de enfermería, técnicos de enfermería, promotores, a veces psicólogos, a veces higienistas, vacunadores, motores sociales y promotores de salud. No da para más. Pero países como Brasil, en el primer nivel de atención en los equipos interdisciplinarios, tienen médico, nutricionista, odontólogo, higienista, terapeuta respiratorio, terapeuta físico, psicólogo, promotor de salud, promotor social, vacunador y los técnicos de enfermería. Tienen todo el paquete completo. Y algunos como El Salvador y como Cuba les colocan a esos equipos de salud del primer nivel de atención, medicina interna, obstetricia, ginecología, rehabilitación y pediatría. Entonces depende. Mientras más
nutrido sea este equipo interdisciplinario del primer nivel, aumenta mucho la capacidad resolutiva. Pero eso tiene que ir acompañado de tecnología y de laboratorio. ¿De qué nos ganamos tener, por ejemplo, un obstetra en un puesto de salud si no tiene un ecógrafo o si no tiene un monitor fetal? ¿Para qué lo tenemos allá? ¿Para llenar el mismo carnet de control de la mamá que llena un profesional de enfermería con muy alta calidad? No. Entonces, la capacidad resolutiva depende de esa posibilidad de un equipo suficiente y competente con la tecnología adecuada de soporte, ¿cierto? Y en otras partes del mundo, que me parece extremadamente importante e increíble, aparece el Primary Care Provider, el proveedor de cuidado primario. Y adivinen quiénes son. ¿Quiénes serán? ¿Quiénes imaginan que sean? ¿Una enfermera? ¿Un promotor de salud? No, son los familiares de las personas. En España hay un modelo increíble en donde las personas que tienen una condición de discapacidad o los pacientes que ya pierden capacidad funcional, como son los pacientes de edad avanzada, y solamente tienen a su hijo, a su hija, a una persona que le tiene que dedicar todo el tiempo para poderlo cuidar y garantizar que esté bien y no puede trabajar, es el mismo Estado, las mismas secretarías de salud que contratan a esa persona, la capacitan, la entrenan y la monitorean y le entregan un grupo de soporte profesional de enfermería y de salud para que ese cuidador primario, que es la familia, que recibe un salario, que está entrenado, realice el cuidado. Eso permite que esa familia tenga un bienestar desde el punto de vista que tiene un ingreso económico que permite que llegue la papita a la mesa y esa persona que necesita el cuidado va a tener el mejor cuidado posible y tiene una red de soporte. Tan grande es la red de soporte que si ese cuidador primario, ese proveedor de cuidado primario, para no confundirlo con un cuidador primario en salud, que ese proveedor primario necesita ir al banco o necesita ir a una atención médica o necesita inclusive vacaciones, el mismo sistema le provee el reemplazo adecuado para que le cuide a esa persona y pueda descansar. Imaginen eso. El proveedor de cuidado primario está llamado a ser uno de los elementos fundamentales y lamentablemente no lo tenemos en esta reforma. Pero si ustedes tienen la posibilidad de participar en los planes de desarrollo de salud de los próximos gobernadores o alcaldes, véndanle en esa idea. Les aseguro que solucionarían muchos problemas de muchas familias en nuestro país. Es fundamental, es increíble. Ya para terminar, fortalecer el primer nivel de atención implica reforzar los equipos de salud, acciones de servicios esenciales fundamentales que deberían de estar garantizados de acuerdo a esas necesidades, reorganizar, expandir y reforzar el primer nivel de atención, establecimientos de redes para la gestión, gestionar los casos individuales y los de individuos, transformación digital de los servicios que son sistemas de información únicos. Discúlpenme que me haya emocionado, pero quería contarles muchas cosas. Pero lo más grande que queda aquí es que espero que les haya quedado muy clara la diferencia entre la atención primaria en salud y el primer nivel de atención. El primer nivel de atención hace parte de esta estrategia tan grande que es la atención primaria en salud. Que todos estos expertos y líderes mundiales que estuvieron reunidos en la conferencia global del 2018 en Alma-Ata, Astana, nos dejaron muy clara la ruta y las condiciones. Y el hecho de que ustedes estén realizando un diplomado de APS y redes integradas de servicios de salud que les permita entender mucho más eso, es avanzar en ese camino que tenemos para la construcción, que todavía tenemos mucho por delante, independiente del tipo de reforma que se nos venga o no. No sé si tengan preguntas, comentarios. La presentación se la regala el profe. Consuelo, adelante. Gallo, buenas noches. Soy Consuelo García de la Secretaría de Salud de Cundinamarca. Yo tengo una cosa básica como para comentarle. Consuelo, ¿podrías hablar un poquito más alto, por favor? Espérame, yo subo también el volumen de mi computadora. Soy Listo. Consuelo García de la Secretaría de Salud de Cundinamarca. Dime. Doctor Gallo, ahí hay algo que yo quería comentar.
respecto a la parte resolutiva, donde usted hace mucha hincapié en la parte de la participación de equipos multidisciplinarios. De Yo acuerdo a quiero las capacidades. Ok, a ver, mi punto va a que si bien la reforma de salud, yo tampoco estoy ni aprobándola ni rechazándola, solamente quiero comentarle que esa parte de resolutividad está muy contemplada en la parte inicial del modelo de atención preventivo y predictivo. ¿En qué orden? En que ellos también manejan los conceptos de equipos básicos de salud en un nivel primario de atención. Indudablemente, tiene que haber todo el componente de resolutividad en términos de aspectos tecnológicos, de disponibilidad del talento humano, todo ese tipo de cosas, pero la intencionalidad es que realmente estén en ese nivel primario tres tipos de equipos. Un equipo básico, donde está conformado obviamente por ese básico de promotor, auxiliar de enfermería, enfermera, psicólogo, un equipo complementario donde están todas las disciplinas donde se necesite la intervención por perfil epidemiológico o situacional de cada territorio, y está un equipo de especialistas también. Eso está en la propuesta y obviamente está en la adaptabilidad que se tenga el territorio, bien sea de contratación o disponibilidad de ese talento humano. Entonces, toda la propuesta, lo que usted comenta, está manejado en términos de esa parte de atención primaria resolutiva. Voy a decirle un poco en términos De primer nivel de atención de resolutivo. sí, doctor. Estoy hablándole de términos de lo que el deber ser y de lo que estamos tratando de hacer los entes Sí, señora. territoriales departamentales en esa parte. Tan es así que la reforma en este momento, si bien está dirigida a manejar temas relacionados con flujos de recursos, con administración del aseguramiento, con sistema de información, tecnología, todos esos componentes que la tienen, está haciendo un énfasis muy grande en la parte de atención primaria, que diría yo es lo que se va a rescatar básicamente de esta reforma. No con la perfección que ya se maneja en otros países, donde si yo oyendo su conferencia, tiene mucho con la propuesta que se hace para Colombia, ¿cierto? Yo diría que es darnos el espacio y la oportunidad de cimentar y organizar esta propuesta aterrizada a todos los municipios, a todo el país. ¿Me entiende? Pero la propuesta de atención primaria resolutiva está manejada en esos términos, doctor. Sí. De hecho, ya algunos departamentos estamos adaptando y adoptando los procesos para que se haga de esta manera y trate de ser resolutiva desde el primer nivel de atención, desde el nivel Sí. primer de atención. Pero entendemos que en este momento, por ejemplo, está todavía el aseguramiento en Colombia, lo que permite unas redes de atención que van a niveles prestadores de otras, digamos, que no permiten el acceso efectivo a los servicios por barreras de acceso, de otro tipo de cosas que no vienen al caso. Pero en este momento, doctor, sí se está manejando ese concepto de resolutividad con equipos multidisciplinarios desde el primer nivel de atención. Sí, señora. Muy válido. La principal limitación que tenemos en Colombia es, venga, ¿cómo vamos a organizar todo eso que estamos haciendo y que necesitamos, cierto? Porque las condiciones actuales que tenemos no funcionan. Por ejemplo, lo que permite la norma que pueda hacer un profesional de medicina y un profesional de enfermería, como les decía, es muy limitado. Ahí es la primera parte donde tenemos que intervenir. Venga, liberemos un poquito esa capacidad de interactuar del profesional de medicina y el profesional de enfermería. Un profesional de enfermería tiene una carga académica demasiado similar al médico, ¿cierto? Al profesional de medicina. Y nos podría manejar supremamente fácil los programas de hipertensión, los programas de diabetes y tener obviamente un médico coordinador del programa y coordinador de los planes de manejo. Ella podría tener, ellas o ellos podrían tener la capacidad de gestionar eso al interior. Lo otro es dónde vamos a colocar los equipos Consuelo, porque esos equipos
en un CAPIRS, como está denominado en la actual propuesta, en donde puedo tener un CAPIRS en 25.000 personas, posiblemente con las actuales condiciones de financiamiento no permitan que yo tenga ahí un pediatra, un obstetra y un internista, sino que tendría que estar en otra parte, y esa es la red integrada de servicios de salud, que también nos trae la propuesta de la reforma. Entonces, cuando yo hablo de esos equipos básicos y esos complementos especializados, es dónde los voy a poder tener de acuerdo a mis capacidades y obviamente que me garanticen la cobertura de esa población que yo tengo ahí. Es ahí donde todavía tenemos que seguir construyendo y obviamente el hecho de que ustedes estén en el diplomado les va a permitir aportar en esa construcción que viene. Pero por ahí es el camino, miren, el camino está por ahí. De acuerdo, el Consuelo. camino está por ahí y también está lo que usted dice y decía David Julio en su momento. La oferta, la parte de la academia en salir ese talento humano debidamente capacitado para enfrentar situaciones, digamos, mínimas en un, nivel, en un primer nivel. La parte económica, claro, es muy difícil la sostenibilidad de ese proceso. De acuerdo, no, yo estoy de acuerdo con eso, pero de todas formas también estoy de acuerdo con que hay un proceso de ajuste de miles de cosas para que Claro. se llegue a ese gran deseo, ¿cierto? De la resolutividad en estos niveles tan bajos, porque estábamos eminentemente en un plan curativo, ¿cierto? Y usted habla de hipertensión, de diabetes, que son aquellos condicionantes de esas enfermedades donde una carga de muchas cosas, de factores protectores ayudarían también a cargar, a bajar esa carga de la enfermedad Sí, desde señora. el mismo generador de autocuidado que tengan cada persona. Entonces ahí jugarían también muchísimas cosas desde la promoción, la prevención, en ese yo que quiere mejorarse hasta lo curativo, que ya es lo que ahora básicamente se maneja en nuestros servicios. Lo acabas de decir, Consuelo, tenemos que reestructurar inclusive los procesos de formación de los profesionales en salud. Es que no podemos generar que todos los médicos sean médicos al montón. Yo necesito médicos que puedan trabajar en un hospital, pero necesito médicos que tengan un mayor énfasis en un primer nivel de atención y que me puedan interactuar con las familias y con la comunidad. Pero ahora todos nos forman para hacer de todo. Muchos países ya tienen esa estructura. Oiga, venga, el médico con énfasis en atención en salud, en primer nivel de atención y medicina familiar, y el médico que es formado únicamente en un hospital para poder trabajar en un hospital, y obviamente hay dos diferencias grandísimas. Eso lo tenemos que empezar a ver también en la academia nosotros. Entonces, como ves, tú lo has dicho, ese es el camino, pero todavía tenemos mucho que construir. Por ahí estaban preguntando si todo eso lo suben en la plataforma. Claro, en la plataforma del campus virtual ustedes van a encontrar absolutamente todo. Van a encontrar las presentaciones, van a encontrar los videos, van a encontrar las grabaciones de estas sesiones sincrónicas. Ahí les va a subir todo el profesor para que lo puedan ver cuando quieran. No sé si tengan alguna otra pregunta, algún otro comentario, profesor. Es correcto, todo va a quedar disponible, va a quedar la grabación de la sesión, posiblemente mañana, posterior al envío de la PPT también, doctor Gallo. Importante que naveguen por la plataforma, los anuncios, las lecturas, que están activas también las actividades, donde va a ser un espacio en donde van a poder profundizar esta primera conferencia, y le agradezco al doctor Gallo por dictarla. Da muchos insumos para el primer foro de discusión, la primera tarea y eventualmente elementos de cuestionario. Entonces, por eso la importancia de asistir para que puedan ustedes interactuar y puedan compartir y dialogar en tiempo real con distintos expertos sobre la materia. No sé si haya preguntas adicionales, no veo en el chat, ya inclusive se fueron resolviendo sobre la marcha, nadie ha levantado la mano. Entonces, doctor Gallo, usted es muy amable, también muy puntual. Normalmente las sesiones van de 5:30 a 7 de la noche en su desarrollo. Entonces, les agradecemos por su asistencia y esperamos que puedan continuar con el desarrollo de este diplomado durante los próximos meses que está planificado. Entonces, voy a dejar de grabar la sesión y las agradecemos a todos por la asistencia esta noche. Disfruten mucho el diploma.